¿Cuántos no tiene que recibir un emprendedor antes de sentir que lo logró? Para leer lo que necesitas son ganas. Trabajé durante un rato con gente que boxea, gente que se gana la vida con golpes. Me recuerdo que Marci un día me dijo, ¿por qué no haces como un tour de librerías? Que un libro a veces te salva de muchas cosas, sobre todo porque los libros siempre están en crisis. Yo no soy nada sin nadie que tenga y hay que hacer también la vida movimiento. Que el año pasado un chico de los que estaba ahí me escribió al Instagram de la librería diciendo que había empezado a estudiar literatura después de ese discurso. Como pasó con el Son que nos toquen, que fue en un lugar súper chévere, que no era una librería. Luego, pues, un baile en una gran discoteca gigante, una gigante. O sea, como todas esas cosas que pasan con el libro, ni me pasiones también, ¿no? Es chévere. Como que siempre me dicen, pues qué raro, un venezolano mostrando nuestra propia ciudad. Han venido más de 1.800 personas al recorrido, al tour. Yo siempre digo que el libro más vendido de Ítaca es el tour de librerías. No sé cuántas cosas armamos, pero armamos cosas lindas que al día de hoy están funcionando. Y mira, yo también estoy convencido de que uno, para hacer cosas, tiene que contar con gente. ¿Cómo hago para vender esto? Porque yo no sé vender esto. No me detiene un no, de hecho me empuja. Nunca me creo lo que pasa, ni para bien ni para mal. Hay gente que no entiende un poco lo que de alguna forma han hecho algunos libros por ellos. Okay, no te quedes sentado esperando que llegue la gente, trabaja, muévete al son que nos toquen y haz cosas. El Son que nos toquen es un proyecto que desde que nació ha estado rodeado de muchas personas que me han acompañado con su brillo y su talento. Durante la época que se publicó mi libro en 2022, muchos de ellos han querido sumarse como bailarines, presentadores, productores, personas que hicieron que las cosas pasaran. Y cuando pensé en evolucionar este proyecto a un podcast que registrara la vida de artistas multitalentosos que pudieran inspirar a quienes vinieran detrás, quise que estas personas que me habían acompañado con su brillo y su talento en 2022 formaran parte como expertos del movimiento, gracias a que son gestores culturales con proyectos muy valiosos que sin ser bailarines pueden darme una perspectiva súper valiosa de una ciudad que se mueve, de una cultura que se va transformando con nosotros y de una migración en la que lo único constante es el cambio permanente. Antes de presentarte a mi invitado de hoy, te pido que le des like a este episodio, que te suscribas o sigas el canal en la plataforma que lo estés escuchando, sea en YouTube, en Spotify o en Apple Music, y que si ya me sigues en Instagram, @alsonquenostoquen, puedas hacer clic en el link de mi bio para que veas el episodio completo. Mi invitado de hoy es Rodney Cázares, un librero que después de 25 años de oficio y 10 años de emigración, hoy es uno de los referentes de las librerías en Medellín. No solo porque tenga su propio espacio llamado Ítaca Librería Bar, sino porque a través de su emprendimiento ha hecho una gestión de ciudad importantísima con un tour de librerías que ha llevado a casi 2.000 personas a recorrer las diferentes librerías de la ciudad y sus afueras cada fin de semana desde hace 2 años. Rodney también es el creador de un mapa cartográfico de las librerías en Medellín. Tiene un libro que se titula Voces de la Librería, donde registra su historia como librero y la de otros en Venezuela y en Colombia, y además comparte la dirección de una editorial independiente llamada Libros del Fuego, que alberga muchos de los títulos de la literatura independiente venezolana que se han publicado en los últimos años. Durante todo este recorrido de vida, Rodney y yo nos hemos acompañado mutuamente. Él fue el coordinador editorial de mi libro Al Son que nos toquen en 2022, un año después de que yo tuviera el honor de acompañarlo a hacer algunas estrategias de marketing para su librería, que en ese momento no tenía un espacio físico, pero que existía gracias a las experiencias que ofrecía y que hoy son las que lo han ayudado a consolidar su carrera en la ciudad. Así que este es un episodio que le puede servir mucho a personas que están por publicar un libro y no saben cómo hacerlo de manera autogestionada o no saben cómo acercarse a una editorial, a quienes tienen un proyecto creativo por lanzar y aún no se atreven, o a quienes sacaron a la luz esa gran idea pero han perdido la motivación para salir adelante. Si este es tu caso o quieres hacer una estrategia parecida a la que hicimos Rodney y yo para su librería o para el lanzamiento de mi libro, te invito a que entres en alsonquenostoquen.com y te postules a mi programa de acompañamiento estratégico de 9 semanas para lanzar y monetizar tu proyecto creativo. Adquieras mi clase grabada Storytelling para narrar con propósito o separes tu cupo para vernos en una sesión one-on-one donde establezcamos la ruta de tu proyecto creativo. También puedes inscribirte en mi taller de anti-marketing para creadores que daré vía online el 2 y el 3 de agosto para que tengas una vía práctica para aprender a visibilizar tu proyecto
sin que sientas que vendes humo o que te sientes impostor. En esa misma web encontrarás otras maneras de apoyar este proyecto, comprando un hoodie, una hoja de stickers, un vaso térmico, un tag para tu maleta de viajes o dejando tu contribución en mi campaña de recompensas para que yo pueda seguir mi carrera como bailarina solista de bachata en competencias y a cambio yo pueda darte cartas de agradecimiento exclusivo, audios para tu estrategia o un adelanto de mi guía para viajar bailando. Desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera en Colombia, te dejo con este episodio donde Rodney y yo bailamos juntos al son que nos toque. Rodney, hay una frase que tú repitas mucho y me gustaría que empezáramos contestando esa pregunta, que es ¿qué hacen los libros por ti? ¿Qué han hecho los libros por ti? La he repetido muchas veces. Pues creo que lo más lindo que han hecho los libros es acercarme a distintas personas. Llevo 25 años en el oficio del librero y ahora que miro hacia atrás veo que la mayoría de gente que conozco está ligada con los libros. Yo creo que eso es lo mejor que han hecho los libros por mí, además de llevarme a pasear, de darme trabajo, de darme comida. Creo que lo más lindo es acercarme a personas como tú y con mucha gente que está cerca de mí. ¿Y por qué usas tanto esa frase? Hay gente que no entiende un poco lo que de alguna forma han hecho algunos libros por ellos. No quiero decir que un libro te va a hacer mejor persona ni te va a cambiar, pero creo que un libro a veces te salva de muchas cosas. Entonces lo que intento siempre con esa pregunta es que la gente se active como con eso. ¿Qué pasó cuando leí mi primera novela? ¿O qué pasó cuando tenía un duelo amoroso y me leí un libro? Y las respuestas cada vez que las hago son muy, muy distintas. Por eso siempre la tengo ahí en la lista de preguntas que hago cuando hago tours sobre todo. Una de las cosas que he aprendido de ti es que yo siempre me he dado muy duro con la lectura porque soy muy buena leyendo otras cosas que no necesariamente son libros. Y yo tengo mis temporadas en las que leo varios libros seguidos, después paro, después vuelvo. Y una vez tú me dijiste que no todos los libros eran para todo el mundo y que no todo el mundo tenía que leer los grandes clásicos para sentirse un buen lector. Entonces, no sé, creo que no sé qué otros aprendizajes has tenido tú como librero, viendo los hábitos de la gente de leer o lo que te han enseñado los libros. ¿Qué otras cosas has aprendido desde esa simpleza? Pues creo que igual uno lee de muchas formas. Además también tener claro que la lectura también es un tiempo de ocio. Creo que ese discurso de que tienes que leer porque sí, o de que empiezas un libro y tienes que terminarlo, o que tienes que leer literatura de calidad, yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso pues la gente que no lee para mí también está súper bien, súper cool. La gente que dice, no, yo prefiero ver un video en TikTok, o prefiero ver una serie o un videojuego. Eso también es una forma de acercarse a la diversión y a lo que dan los libros. Sí, leer, por supuesto, está bien y hay que hacerlo, pero hay muchas formas de leer. Pues uno lee noticias en X, lee noticias en los periódicos digitales, o sea, siempre estás leyendo, lees cientos de chats a veces al día, o los comentarios que te dan en los videos de podcast o de TikTok, eso es una forma de leer. Pues un libro, obviamente, te da otras herramientas y otros momentos y otros saberes, pero pues no hay que aferrarse tanto a ese tema de la lectura. Yo, como en mi camino de librero, he hecho otras cosas, siempre pues, alrededor de la lectura, y trabajé durante un rato con gente que boxea, gente que se gana la vida a los golpes. Y tengo varios amigos que nunca habían leído un libro y empezaron a leer por recomendaciones y por verme leer. Eso ni lo hace mejor deportista ni lo hace mejor persona. Simplemente están adquiriendo un hábito como el mismo hábito de pararse en la mañana, ir a trotar 5 kilómetros para estar en forma. Eso está bien. Uno acerca a la gente a la lectura y si lo lee está bien y si no lee también está bien. A veces pareciera que la lectura es un privilegio, como que hay que tener tiempo, hay que tener dinero para comprar los libros, para ir a la librería, ¿cómo lo ves tú? No, pues, digamos, para leer lo que necesitas son ganas, porque primero que pues el tiempo no se lo puede, digamos, si no lees, si no ves un video en TikTok o Instagram, te puedes leer 10 minutos, mientras no están usando a veces puedes leer, o cuando tomas transporte público puedes leer, o sea, como el tiempo yo creo que no es excusa. El tema del dinero tampoco, sobre todo en ciudades como Medellín, donde hay un sistema de bibliotecas que funciona, que uno puede ir y elegir un libro, prestarlo por 15 días, un mes, pero también es fácil, donde hay muchos también clubes de lectura gratuitos que se forman ahí con libros prestados. Entonces, pues creo que simplemente es un gusto. Pues si yo quiero leer, leo de alguna forma. Pues ojalá uno poder comprar todo lo que le gusta, todos los libros que le gustan. Todo el mundo no tiene ese privilegio, pero creo que leer es fácil. Aquí en Medellín, en Colombia,
es fácil hacerlo porque hay un sistema de biblioteca que lo permite. Estabas hablando de Medellín, donde estamos ahorita grabando este episodio, y bueno, tú eres de Caracas, entonces me atrevo a preguntarte cómo te ha cambiado o qué papel ha jugado la migración en tu carrera como librero y como también editor, ¿no? En todo lo que haces. Yo creo que soy afortunado porque pues vine a Medellín, o sea, tuve una migración tranquila, vine porque quise, no me empujaron. Eso pues cambia mucho las cosas. Vine con un proyecto, con un trabajo, entonces eso me permitió hacer cosas en Medellín sin una presión de, pues, tengo que conseguir un trabajo de lo que sea, porque ya tenía uno, y pude como seguir llevando adelante mi proyecto. Creo que seguí haciendo lo que venía haciendo en Venezuela. En Así realidad, es. en realidad yo pensaba, pues, digamos, en Venezuela duré 15 años siendo librero, o 15 años en una librería y luego de independiente. Pero quiero decir, en estos días pensaba, pues hace 3 años tengo una librería. Pero es algo normal para alguien que es librero. O sea, como que el paso normal de un librero es tener su propia librería. Pues la tengo aquí porque estoy aquí. Si estuviese en Caracas, seguramente la tendría en Caracas o en cualquier otra ciudad. Sigo con la editorial que fundé junto a Alberto en Caracas, ya 9 años aquí con la editorial. La sigo haciendo porque también es un paso natural. O sea, creo que todo lo que hago ahora de ser un promotor de lectura de la ciudad, de tener librería, de tener la editorial, también de generar contenido, de llevar gente, de mover gente, de crear, de formar públicos, es como algo natural de lo que tiene que pasar, porque vengo, ¿sabes? Desde el 2000 estoy trabajando en esto, formándome, y bueno, es natural que vayan pasando cosas. Entiendo que van a seguir pasando más cosas, porque es algo que para lo que he estado trabajando siempre. Claro, pero ¿cómo, o sea, cuál es el papel que ha jugado la ciudad en ese desarrollo natural de tu proyecto y de tu carrera? Ya, pues creo que la ciudad me dio oportunidades al yo descubrir, por ejemplo, que había una ruta de librerías. Pero también depende mucho de lo que pasaba en Caracas. Yo en Caracas una vez hice una guía de las librerías. ¿Qué puedes conseguir en tal librería y cuál es su especialización? Y cuando estaba en Medellín, pues que es una ciudad muy parecida a Caracas, dije, ¿cómo puedo explotar esto con otro proyecto? Y bueno, ahí surgió con pues, esta idea que además trabajamos juntos, surgió el tema de tour de librerías, porque además las librerías hacían parte de lo que era este proyecto, como pensar la librería como una librería itinerante, pensarla en otros espacios. Entonces, creo que sí, simplemente Medellín me ayudó a sentirme en casa. Yo creo que esa puede ser la respuesta. Como que yo sigo igual, con una ciudad muy parecida a Caracas, con la gente muy parecida a Caracas, con las calles muy parecidas, con librerías como hubo librerías en Caracas en la buena época cuando yo empecé a ser librero. Entonces, pues lo que me permitió fue seguir haciendo lo mismo. Creo que esa es como la pregunta, seguir explotando lo Sin mismo. embargo, no todos los migrantes tienen esa fortuna, ¿no? Primero de poder seguir con su proyecto tal cual como lo tenían pensado desde antes y luego que la ciudad a donde llegan de primera sea como la ciudad donde quieren establecerse y pareciera que ese sea tu caso. Entonces, también tú tienes un proyecto independiente o dos proyectos independientes que son la editorial y la librería. Entonces, me llama mucho la atención cómo, cuál es la estrategia que hay detrás para lograr ese tipo de cosas. Hay algo que yo lo uso como mantra, que es no te lo creas. O sea, como uno también tiene que vivir, pues yo no puedo levantar el teléfono y llamar a mi papá o a mi hermana o a mi hermano, mira, pues estoy como en un aprieto o algo, yo tengo que ver por mí y por mi familia, por mis hijos y mi esposa. Entonces tengo que pues siempre estar pensando qué hacer para que las cosas sucedan. Y en ese pensar qué hacer, pues siempre aparecen proyectos y proyectos que se llevan a cabo, no proyectos que quedan ahí, sino que, bueno, pensé esto, de pronto tarda 1 año, 2 años, pero se hacen. O sea, como que siempre me gusta ejecutar. Y eso de ese mantra que no te lo creas, que nunca me creo lo que pasa, ni para bien ni para mal. Pues si me está yendo súper bien, yo sé que en un momento puede pasar, se puede enlentecer, o tampoco creerme como que, ay, bueno, ya tengo una librería, tengo una editorial, la gente me llama, me busca, soy el mejor, ¿no? O sea, como que siempre como la humildad bajita, los pies en la tierra, para que las cosas sigan pasando. Y sobre todo no dejar nada en tintero. O sea, un proyecto que uno quiere, lo hace. Fíjate que este proyecto del tour lo hablamos y salió después, la librería se habló. O sea, como que todo lo que se proyecta, se haga y ejecutar. Y así han salido muchos proyectos. Ahorita estamos en medio de una escuela de libreros, que es un proyecto que llevo hace rato trabajando, que está en la idea inicial de la librería. Y finalmente se dio después de muchos no. El mapa que hice también, o sea, como una cantidad de cosas que he ido haciendo en la ciudad, pero también por ese tema de querer ejecutar, porque pues
es la única forma que tengo, o sea, no tengo salida. Yo tengo que tener una cantidad de dinero en el banco, siempre ahí guardada, porque uno sabe qué pueda pasar, porque uno tiene que, digamos, responder por otras personas. Eh, Así, ya también, pues igual uno va creando también amistades, ya es más fácil al día de hoy, yo le doy el teléfono a cualquiera de mis amigos aquí y sé que si hay alguna emergencia, me dan una mano. Pero también hace parte como del camino del trabajo y de cuidarse y de estar atento. Y también entender que, pues, que si uno tiene un privilegio, ser también empático con la gente que no. O sea, yo cada vez que tengo la oportunidad de conversar en entrevistas, en periódicos, en radio, siempre digo que yo he sido un afortunado porque mucha gente no lo ha sido, que mucha gente tiene que fingir, adaptarse, cambiar acento para poder ser aceptado. Pues uno se mueve en otros lugares y está más tranquilo. Entonces, también ser empático con nuestros compatriotas. ¿Cuántos no tiene que recibir un emprendedor antes de sentir que lo logró? Muchos. Pues yo igual no me detiene un no. De hecho, me empuja. Ahorita en la ciudad hay un tema que son estímulos de cultura. Uh-huh. Nosotros, como librería, nos hemos ganado el estímulo 2 veces. Eso es algo interesante, pues como también alguien de otro país que está haciendo cosas en la ciudad sea reconocido por la municipalidad por los proyectos que hace. Eso es chévere, pero por ejemplo, metí un proyecto hace un par de años que no funcionó, me lo rechazaron, me puntuaron muy mal y yo dije, no me quedo con eso, pues trabajé y entonces salió el libro, un proyecto que tiene que ver con el libro y otros temas alrededor. Yo dije, pues no me puedo quedar con eso, tengo que seguir y saqué el libro por mi cuenta. Este año también presenté un proyecto y no ganamos y lo que hace es empujarme a seguir trabajando. No sé cuántas veces puedes decir no, pero yo sigo insistiendo y toco la puerta, hablo con gente, a veces dicen que sí y cuando también me disfruto. Has nombrado varias de las cosas que hemos compartido juntos, pero no las hemos desarrollado bien hasta ahorita. Entonces, si te parece bien, quisiera hacer un repaso por algunas de esas cosas que nos han unido en proyectos y en distintos momentos de nuestra migración, puede ser, para que la gente entienda también a qué te dedicas y qué haces. Sí, mira, yo también soy un convencido de que uno, para hacer cosas, tiene que contar con gente. Okay. O sea, nadie se sabe nada. No, Sí, nadie total, se sabe todo. total. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé el proyecto de la librería, yo llamé a dos amigos. Llamé a mi amigo Lenín Pérez Pérez, que es una persona que vende ideas, Uh-huh. que vive de sus ideas. Le dije, quiero hacer esto, quiero hacer una librería. Pues yo sé de librerías, Uh-huh. pero no sé de vender ideas. Ayúdame. Ahí también se sumó un amigo, Willy McKay, también con algunas ideas para llevar la librería. Y armé el proyecto. Nos reunimos muchas veces hasta que tenía algo. Luego de eso que tenía algo, digo, bueno, ¿cómo con este algo que tengo, o esta idea, porque finalmente es una idea, cómo la llevo a cabo? Sí. Y ahí fue que hablamos, ¿cómo hago para vender esto? Porque yo no sé vender esto. Necesito a alguien que me ayude en la estrategia de venta, de armar un crowdfunding, de hacer publicidad, de hacer una estrategia para que la gente llegara al proyecto. Y así pues llegué a ti, empezamos a trabajar, no sé hace cuánto tiempo ya fue. Bueno, sí puedo saber porque la idea tiene 3 años y eso creo que fue un poquito post pandemia o en pandemia, no recuerdo mucho, en la pandemia nos cambió un poquito. Y empezamos a trabajar como en estrategia, o sea, como no sé cuántas cosas armamos, pero se armaron cosas lindas que al día de hoy está funcionando, que además es algo chévere, o sea, como que uno arma un proyecto y lo ve real, ve que funciona. Pues obviamente todas las cosas no se ponen en práctica, ni todas las cosas funcionan, pero cuando uno voltea y ve el camino, creo que dice. Todo empezó con la idea de una librería que no tenía espacio físico, pero que existía. Entonces, creo que a partir de ahí fue que empezamos a hacer diferentes cosas para que el lugar físico empezara a pasar, pero ya tú vendías libros, hacías eventos, estabas armando esa campaña de crowdfunding. Digamos que fueron muchas cosas que te llevaron a este sitio que tienes hoy, que además no fue el sitio donde empezaste. Ahí está pasando algo muy, muy chévere, muy lindo. A mí me gusta decir lindo. Ajá. El primer evento de Ítaca fue en La Pascasia, Sí, ¿recuerdas? sí, claro. Llamamos toda una experiencia, esto lo llamamos experiencias Ítaca, que era básicamente tomar espacios de otros amigos para hacer la librería. Y recuerdo que hicimos una lectura de poesía, venta de libros, cócteles, etcétera, 2 talleres. Hoy, 3 años después, estamos haciendo
eventos compartidos con la Paz Casi, o sea, como eventos que pasan aquí en la librería, aquí en este mismo lugar, que son exitosos, que mueven mucha gente, que detrás de esa cámara hay una cantidad de gente viendo, están sucediendo en la Paz Casi, o sea, como que nos hemos unido, hemos intercambiado cosas, nos llamamos librerías cruzadas, y eso me alegra mucho. O sea, que lo que planteamos aquella vez de recorrer librerías, de mostrar nuestra librería en otros lugares, sigue sucediendo. Además, Claro. pues, de lo que sucede con el tour. Bueno, todo eso. explica qué es el tour. Es que me adelantaste como 10 minutos más allá, pero dale. ¿Qué es el tour de librería? Eh, en esas mismas experiencias que armamos, aunque no salió como al principio, sino como mucho tiempo después, que me recuerdo que Marci un día me dijo, ¿por qué no haces como un tour de librerías? Y yo lo dejé ahí, como que no sabía muy bien cómo conceptualizarlo, lo dejé pasar y después dije, bueno, voy a hacer un mapa. Y recordé el tema del tour y dije, bueno, ¿por qué no hago el mapa acompañado del tour? Y sucedió una primera convocatoria para un tour de librerías que iba a ocurrir entre la Floresta y la Biblioteca Pública Piloto, que yo pensé vendría 3, 4 personas y se convirtió en un suceso. Ese día vinieron 25 personas y el tour venía ocurriendo de forma corrida durante 3 años y medio. Han venido más de 1.800 personas y lo que hacemos es reunirnos en un lugar de la ciudad, mostrarle a la gente que hay una ruta que es caminable de librerías y visitar cada una de las librerías, escuchar a las libreras y los libreros contar sobre su espacio y también contar cómo llegaron a ser libreras o libreros. Ha sido, ha sido un camino muy lindo. Han venido más de 1.800 personas al recorrido, al tour. Lo haces casi todos los fines de semana, ¿no? Sí, pues por ejemplo en 2024, en mayo, que hubo 5 fines de semana, hicimos los 5 fines de semana, viernes y sábado, o sea, como fue una completa locura. Y todavía, yo cada vez que hago una convocatoria, pues un tour que se llena 25 o 30 personas. Claro, son tours por diferentes zonas de Medellín, donde afortunadamente hay librerías en todas esas zonas, y tú varías el recorrido también para que la gente pueda darse la experiencia de repetir el tour, pero en otro lugar de Medellín o de las afueras de Medellín también. Sí, también en el oriente antioqueño, pues hay una ruta también de librerías en el oriente, que la hacemos, obviamente la hacemos en auto, en una camioneta. Y eso sí, es como mostrarle a la gente que también hay cosas por hacer en la ciudad. Como que siempre me dicen, pues qué raro un venezolano mostrando nuestra propia ciudad. Y yo le digo, pues que yo, además de ser venezolano, también soy un viajero, tengo ojos de viajero y me gusta siempre mirar con ojos de viajero. Y si no está viendo con ojos de viajero, tú eres una viajera. Sí. Tú has ido a muchos lugares y si no está atento, siempre hay cosas. Cuando no está en su ciudad, pues ya sabe dónde está un hueco en la calle, dónde puede cruzar y se descuida. Y entonces también invito a la gente que no se descuide, que mire, que levante la vista. Hace un mes hicimos un recorrido y era un día muy caluroso, pero el cielo estaba azul precioso, parecía los cielos de enero de Caracas. Y yo le decía a la gente, mira, como que mira ese edificio también, como se ve, mira esta sombra. Creo que eso, pues perdemos el asombro y es algo que no deberíamos hacer. ¿Cuál ha sido el secreto para que ese proyecto todavía no solamente esté al aire cada fin de semana o cada fin de semana que lo haces, sino que además haya recibido estímulos de organizaciones o de instituciones públicas, que el circuito de libreros de Medellín crea en ti porque le lleva gente a no solo a que compre, sino que a que conozcan sus espacios? O sea, eso ha traído un montón de beneficios a la ciudad, que es donde creo que está la clave de un proyecto cultural, ¿no? Cuando no solamente tú haces tu proyecto y es rentable para ti, sino que genera un aporte al lugar o a tu entorno o al lugar donde vives. Yo siempre digo que el éxito del tour es que el tour es sobre las libreras y los libreros. Okay. Y sobre las librerías. No es un tour que hago yo. O sea, no es un tour que donde yo me paro en la calle y cuento aquí, había una librería, no, pues eso no pasa. Yo hablo de las librerías donde llegamos, pero sobre todo hablan las libreras y los libreros. Cada librera tiene un cuento, o digamos, siempre tiene algo distinto que decir. Tiene mucho tiempo trabajando, tiene mucho tiempo recibiendo gente y cada fin de semana es distinto. Cuentan algo distinto y uno se va llenando de esa anécdota. Entonces, yo siempre digo que la magia del tour son los libreros y las librerías. Es increíble. Incluso hay gente que repite. Claro, hay gente que repite y se sigue asombrando del mismo tour, porque cada cuento es distinto. Claro, pero eso es muy lindo. Pero también habla de la constancia que tú has tenido en hacerlo. O sea, hay muchas veces en las que
las personas que tienen proyectos pues dejan a medio camino lo que están haciendo, no porque no sea valioso, no porque la gente no lo disfrute, sino porque o no está funcionando, o te cansa mucho, o tienes otras cosas que hacer que también le dan vida al proyecto, pero tú no lo has abandonado. No, no lo he abandonado porque primero es el producto más vendido de la librería. Ok. Pues yo siempre digo que el libro más vendido de Ítaca es el Tour de Librerías. Por eso, en principio, pero también porque es algo que hago con mucha emoción. O sea, como yo cada vez que vienen amigas o amigos, los llevo a las librerías. Entonces, imagínate hacer eso con 20 personas acompañándote, que además te están pagando la entrada para hacerlo. Y pues creo que sí, es que es básicamente emoción. Cada vez que termino un recorrido, tú has vivido el recorrido y sabes lo emocionante que es y cómo la gente disfruta del espacio y la conversación y se van siendo amigos. Yo siempre termino emocionado, termino cansado obviamente, pero me emociona mucho. Creo que es increíble llevar gente a las librerías. O sea, eso es algo que me parece increíble y ojalá lo pueda seguir haciendo durante mucho tiempo, que no se agote. Hay otra cosa que pasa con la librería y es que en ese camino que estuvimos juntos un tiempo, decidimos llamar Ítaca Librería Bar, porque tú también querías como unir esa otra parte de ti que, que bueno, que hoy incluso la librería está en una casa que tiene una barra donde la gente se puede comprar sus cócteles, ¿no? Sí. Entonces, como, o sea, no sé si eso ha sido una diferencia también que te ha marcado, si te lo han comentado, cómo ha sido la experiencia con eso. Sí, pues como unir pasiones también es chévere. Aquí, estas copas que ven acá, siempre se llenan de ron. Ajá. Casi todos los viernes hay un ron venezolano invitado por la librería para la gente que viene. Entonces, pues, Ujú. que se invitan, quieren un ron. Eso ha sido como interesante. Poder desarrollar de alguna forma el concepto de la librería bar con Tinto de Verano, que es la casa que nos acoge. También es interesante. Uno de los tragos que se venden aquí lo hicimos nosotros, que es el tamarindo envenenado. Entonces, también eso es interesante. O sea, que no solamente la gente viene a comprar un libro y ya, sino que viene a conversar. En primer lugar, nos interesa la conversación, a comprar un libro y también a tomarse un trago, o a tomarse un trago y ya. O sea, pasa muchas veces que la gente viene, se toma un trago, conversa con nosotros un par de cosas y ya se va. Y eso también está bien. No queremos forzar tampoco que la gente compre un libro porque sí, porque necesita. No, hay espacio, también es un espacio de encuentro, de conversación, de tranquilidad. Hay una cosa que nos ha unido a nosotros durante estos 3 años también, que no es solo la librería, sino que tú me acompañaste directa e indirectamente a sacar mi libro, El son que nos toquen, que es el que le da nombre a este espacio, a este podcast en este momento. Y de ese proceso quería hablar. Ahí, primero, cuando digo indirectamente, es porque cuando hace 13 años, cuando yo escribí mi tesis de periodismo, que luego fue un libro, yo me acerqué a varias editoriales a querer publicar ese libro, y a una de las que me acerqué fue Libros del Fuego. En ese momento no nos conocíamos, que es esta editorial, junto con Alberto Sáez. Y no se pudo dar el tema de la publicación. Entonces, quería también hablar de esa primera fase del tema, o sea, pongo el ejemplo de mi libro, pero en verdad no es para hablar de eso, sino como eh, del tema de las editoriales. Primero, que nos hables un poco de qué es Libros del Fuego, pero luego también que nos hables un poco de qué tiene que tener un libro para que una editorial decida publicarlo. Además, ustedes en Libros del Fuego, que han sido una editorial independiente como con diferentes unidades de negocio, ustedes han también publicado libros que personas se acercan y los acompañan en el proceso. Entonces, ¿cómo funciona eso por dentro para una persona independiente que quiere publicar? Bueno, a ver, Libros del Fuego, una editorial colombo-venezolana que fundamos en 2013 en Caracas, justo en la época donde las editoriales grandes se estaban mudando de Venezuela, donde además había una crisis de papel muy grande. Y nosotros y varias editoriales más en ese momento salieron a flote. Fue un buen momento, siempre en las crisis es un buen momento para hacer cosas, sobre todo porque los libros siempre están en crisis. Entonces es una editorial independiente como muy enfocada a la narrativa. Nos interesa la narrativa, nos interesa mucho la poesía. Ojalá poder hacer muchísima poesía. Tenemos ya más de 30 títulos publicados y también como en ese ejercicio de editor llegan también proyectos como el son que nos toquen. Como dice ese que llegó Alberto, pues, y en ese momento pues decidió como no sumarlo a la conversación editorial, porque eso es lo que pasa, uno recibe un libro, lo lee, alguno de los editores, en ese momento éramos 4 personas Uh -huh. en la editorial,
uno recibe el libro, lo lee, luego que lo lee lo socializa Claro. con su consejo editorial o con sus socios y a partir de ahí pues toma decisiones. Y eso es lo que pasa regularmente, lo que ha pasado con Libros del Fuego todos estos años. Hasta el 2021 fuimos 3 socios, también es como más difícil el encuentro. ¿Qué tiene que pasar para que un libro suceda? Eso, pues como que lo lea yo, me guste y convenza a mis compañeros, a mis socios, a mis colegas editores que el libro vale la pena ser publicado. Eh, eso en principio, con el son que nos toquen, pasó de una forma distinta, pero también fue interesante que, bueno, finalmente el libro no salió con Libros del Fuego, pero yo me vi involucrado en la hechura del libro. Claro, Te acompañé pues, como en varios pasos que me parecieron muy interesantes, en la lectura inicial, en un acompañamiento pues ya con la maqueta y después con el lanzamiento. De alguna forma nos fuimos compartiendo saberes en nuestros proyectos y eso parece también como muy claro, a eso voy, que esa, no sé, como que la vida nos volvió a juntar y resulta que cuando yo tenía el libro ya diseñado casi al final, pues no sabía qué más hacer. Entonces era como, bueno, ahí entras realmente a entender el mundo editorial de otra manera. Primero para juntarlo con esa experiencia creativa que a mí me acompaña, que no quería que fuese un lanzamiento convencional y que en Libros del Fuego yo había encontrado en los lanzamientos que iba a Caracas esa manera de lanzar los libros de forma alternativa. En ese momento yo recordé y necesitaba como apoyo ahí, pero por otro lado aprendí de esta figura de la coordinación editorial, que fue el nombre que le pusimos en ese momento como para saber qué seguía, cuáles eran los pasos a seguir para poder sacar un libro de manera autogestionada. Entonces, cuando hay personas que tienen interés en sacar un libro por primera vez y se me acercan y me preguntan, para mí, una de las figuras más claves a nivel del libro es el del coordinador editorial. ¿Cómo defines tú qué es un coordinador editorial o cuál fue ese acompañamiento que hiciste? ese es mi cargo, no sé si a lo mejor no lo inventamos o qué, pero es como lo que hago dentro de la editorial y es básicamente una persona que también sabe de todo, pues porque no solamente sabe cómo sacar un ISBN, que es la cédula del libro, sino también sabe cómo hablar con un impresor para hacer una cantidad de libros, o cómo hacer una estrategia de venta para que el lanzamiento sea lindo, cómo llegar a las librerías, cómo buscar formatos, o sea, es como alguien que está de todero. Pues yo realmente lo que hago en la editorial es hacer de todo, pues desde leer, desde comentar, hasta levantar una caja y llevarla a una librería. Eso es básicamente el coordinador. Creo que es alguien que tiene que tener como experiencia en todo el ecosistema del libro, en saber decidir si un libro va a una librería o si un libro o un manuscrito va a un distinto impresor, o quién puede hacer este libro mejor, qué imprenta puede hacerla mejor, qué imprenta puede hacerla más barata, qué librería puede entrarlo mejor, o dónde podemos hacer el evento que vaya bien. Es alguien que tiene que pensar en todo. Uh-huh. Y tú en aquel momento, eso fue en 2022, me diste como empezamos a hablar de ciertas opciones, como una preventa, como no recuerdo cuáles fueron ideas tuyas y mías, pero una campaña de preventa, una campaña de crowdfunding, un evento en un sitio que no fuese una librería, o sea, hablamos de un montón de cosas y luego eso se transformó en una estrategia que llevó lo que habíamos hecho con Ítaca y con otros proyectos anteriormente como a un nivel muy chévere, en mi caso que nunca había sacado un libro. Yo divido eso en dos partes, la de la coordinación editorial, que fue todo ese proceso de sacar el libro, que yo no tenía idea de primero en el diseño cuáles eran los colores y cómo llevar ese libro a cabo, que tenía un diseño bien particular, sino además luego llevarlo a cabo todas las ideas que habíamos hecho en una ciudad como Caracas, donde teníamos primero unos años que no íbamos, luego veníamos de una época post pandemia, luego estaba como todo el tema de la dolarización muy reciente, nos lanzamos sin saber si la gente iba a ir o no, y bueno, terminó siendo una fiesta. Entonces creo que tu trabajo también ha sido un poco eso, ¿no? Como que acompañar un poco a la autora que no se sienta solo en los inventos que quiere hacer, que a veces de pronto es solo una charla en una librería y eso es muy sencillo, pero a veces son cosas como mucho más complejas y que la idea es que duren en el tiempo. Esa es precisamente cuando uno habla con gente que quiere hacer libros, yo cuento todo eso. Mira, de todas las cosas que hemos hecho lanzamientos, conciertos, lanzamientos con baile, lanzamientos con miniteca, o sea, como toda esta cantidad de cosas que uno va haciendo, que se va pensando. Y todas las hicimos en 3 días. Para hacer cosas distintas, además, porque
yo siento que, digamos, el mismo lanzamiento, igual que siempre, es como, ya, como que eso pasó. Entonces también mostrarle a la gente que se pueden hacer cosas distintas. Pues también puedes hacer una presentación con una hojita, leyendo, todo bien, preguntas, pero también pueden hacer presentaciones en una discoteca, como pasó eh, eh, con el son que nos toquen, como pasó con el son que nos toquen, que fue en un lugar súper chévere, que no era una librería, luego pues un baile en una gran discoteca gigante, con una vaina gigante, o sea, como todas esas cosas que Sí. pasaron con el libro, se le cuentan a las personas que son capaces de hacerse, o sea, que no es solamente coger un manuscrito, corregirlo, diseñarlo, mandarlo a la imprenta y tome su libro y ya se fue. Sino que también hay posibilidades, pero también siempre depende de lo que quiera hacer la gente. Una de las cosas que nos invitaron a hacer después de haber hecho todos esos eventos en Caracas fue estar acá en Medellín. Yo en ese momento no vivía aquí. Vine y fuimos a darle un discurso a chamos que se estaban graduando de bachilleres y que no tenían su título porque no tenían legalidad en el país donde estaban, que era Colombia. Y era un poco como que nos llamaron para decirle a estos chamos, miren, pueden, o sea, un título no te va a detener. Y tú te lanzaste un discurso que está en este libro, que es tuyo, se llama Voces de la Librería, y, y hablabas de algo que nombraste hace unos minutos, que fue ese discurso de no te lo creas. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Sí, yo creo que es de las cosas más lindas que me ha pasado en Medellín. Ese encuentro de ahí del Parque Explora con estos pelados, con estos chamos. Yo casi no uso la palabra chamos. Sí, casi Dios nunca, mío. además que casi nunca la he usado en mi vida. Ah, ok, Eh, está bien. con estos chicos que se están grabando, creo que ha sido una de las cosas más lindas. Yo les conté cómo he ido haciendo cosas, un poco lo que hablábamos al principio, o sea, como que cada uno de estos proyectos no lo dejaba al tintero, sino que he ido insistiendo, siempre no creyéndome las cosas, como que es que eso de no creérselo es como raro, no puede sonar raro, como que no te lo creas, pero eso, como siempre teniendo los pies en la tierra, cómo es posible hacer cosas, cómo es posible hacer que cosas pasen. A mí me pareció ese encuentro precioso, verte también a ti ahí en esa tarima con los chicos, luego ese discurso. Y creo que lo más importante de eso, Marci, no sé si te lo he contado alguna vez, que el año pasado un chico de los que estaba ahí me escribió al Instagram de la librería diciendo que había empezado a estudiar literatura después de ese discurso. Qué bello. Entonces creo que, pues, que esté el texto en el libro, que eso haya pasado, los aplausos, las fotos, eso estuvo bien ahí en ese momento, pero lo mejor es poder haber influido en una personita con esas palabras y eso me parece increíble. Guardo ese mensaje con mucho cariño porque me parece increíble. Creo que esa es la verdadera influencia que hay que hacer. Y después de todo este viaje, tú sacaste tu propio libro. Autoeditado también. Ajá. Yo soy el coordinador, el editor, el diseñador, el impresor, no, mentira. Sí, hice una autoedición, un poco, pues ya, obviamente lo he hecho con mucha gente y además, pues, a pesar de tener una editorial, no quería involucrar mi proyecto personal con mi editorial, porque además es una editorial mía. Entonces me di la tarea de recopilar las cosas que había escrito, algunos textos que escribí aquí en Colombia, invitados para hablar de mi viaje como librero y dije, bueno, va a ser un libro, que además fue un libro que me ayudó a resolver un asunto migratorio, entonces también ha sido como muy lindo lo que ha pasado con el libro, la portada le hizo un amigo, hay un texto al final de que hicieron dos amigos, hay textos de amigos sobre librería, entonces es un libro que básicamente son voces de gente, no es un libro solo mío, es un libro colectivo como mucho de lo que me ha pasado en Medellín. O sea, yo no soy nada sin la gente que está alrededor mío. Una de las cosas más importantes de este libro es que registra tu, no quiero decir necesidad, pero creo que hay una voz muy fuerte tuya dentro de dejar registro desde la sencillez de todo lo que has hecho en tu vida como librero y como editor para las librerías primero de Caracas y ahora de Medellín. Eh, Esto también es el resumen de un mapa de librerías que hiciste, que es como una cartografía cultural de la ciudad, donde están registradas no solo los lugares a los que frecuentas con el tour, sino que aquí están profundizadas en los libreros que dicen básicamente cómo hicieron para vivir de la librería o de la literatura, de los libros, durante la pandemia y después de eso.
Sí, otro de los proyectos que, como te digo, pues me propongo y los hago. Yo decía, digamos, cuando llegué a Medellín, no veía nada de información de librerías, ni en las guías, en ninguna parte había información de librerías. Pues, obviamente en Google uno consigue pero no había algo que la juntara. Pues dije, vamos a hacerlo. O sea, como que no me quiero quedar con eso, sino que propongo. Y así surgió el mapa, eso, como que tú dices, reúne todas las librerías de la zona metropolitana y ya con la experiencia del mapa también lo puedo llevar al libro. ¿Qué hago más para que esto esté en el libro? ¿Cómo hablo con otros libreros para que la gente sepan qué es lo que ofrecen ahí en su librería? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su especialidad? Entonces eso es como un proyecto que hay que seguir dándole como empuje, empuje, empuje. Todo eso que hemos hablado en esta conversación y de todos estos años que hemos estado juntos compartiendo proyectos, ¿qué cosas puedes decir tú que ha sido como las cosas más importantes que has logrado hasta ahora con tu proyecto? No sé. Pues yo creo que no. Es una pregunta muy difícil, si te soy sincero. Cuando yo llegué a Medellín, me dio muy duro el tema del ego. Porque en Caracas yo era el librero a quien siempre llamaba, a que consultaban, como que cualquier cosa que pasaba, yo era el que llamaba. Y cuando llegué a Medellín, eso no pasaba. Y durante un rato me sentí muy mal por eso. Porque la gente no me llama, porque no me busca, porque no me pregunta si yo sé mucho. Y luego se me pasó. Y ahora que está pasando, lo que pasaba en ese entonces en Caracas ya no me importa mucho. O sea, como que ya todo bien, o sea, es una tontería. Entonces no sé cómo responder especialmente eso. No sé, yo creo que falta mucho por hacer. Eh, lo que más me interesa es hacer escuela, ya se está haciendo. ¿Escuela cómo? Escuela del libro. Una escuela de libreros, escuela de edición. ¿Qué quiere decir eso para las personas que no están muy relacionadas? Pues yo me formé con Leonardo Milla, que fue el librero del grupo Alfa, que era alguien que enseñaba mucho. Yo siempre estaba enseñando algo. Pues eso es una forma de hacer escuela. Eso es lo que yo quiero hacer aquí. Andrea, que es la jefa librera de Ítaca, tiene un año y pues mi intención es que ella aprenda, que aprenda el oficio. Puede que se quede aquí o no, pero que mientras ella esté aprendiendo algunas cosas. No siempre uno puede estar enseñando porque la librería te atrapa en mucho trabajo, pero la intención es que la gente aprenda. Y también hacer escuela de forma literal. Como te dije, estamos haciendo una escuela de libreros donde le estamos enseñando a los libreros sobre todo el ecosistema del libro, sobre cómo se imprime un libro, sobre cuáles son las medidas, cómo se calcula el precio de un libro, o sobre cómo se distribuye un libro, o cómo se marketea. O sea, como que el librero aprenda todo sobre el libro, pero también de la edición. Pues la edición, uno va a la escuela y aprende gramática, sintaxis, etcétera, etcétera, pero también hay cosas que nos enseña la universidad. Entonces también eso me gustaría enseñarlo. Creo que eso es lo que me interesa y que la gente tenga un lugar donde venir. Hablas de todo esto de la escuela de libreras y recuerdo el discurso del Parque Explora donde decías que no habías ido a la universidad y ahora quieres armar tu propia escuela de tu oficio. Me parece una metáfora bonita. Sí, porque bueno, de alguna forma también uno tiene que profesionalizarse. Yo me he profesionalizado en el oficio. No fui a la universidad, pero pues me he leído no sé cuántos libros sobre mi oficio, he ido a muchos espacios de formación en mi oficio y ya eso, y también el trabajo te profesionaliza. Claro, obvio. Eso es lindo, es la universidad de la vida. Y de esas cosas que te faltan por hacer, ¿cuáles son? ¿Qué te faltan por hacer? Eso sí puedo responder. Como uno de los proyectos que espero que sea pronto, 3, 4 años, es hacer un recorrido por las librerías de América Latina. Okay. Como empezar desde Venezuela y llegar hasta el sur, recorriendo librerías, trabajando en esas librerías 1 o 2 veces, escribiendo un libro, hablando con libreras y libreros para escribir un libro, para hacer unas voces de la librería más potentes. Eso es como lo que quiero hacer pronto. Como mi sueño de retiro, que espero por ahí en unos 10 años, vivir visitando ferias del libro, festivales, tomándome un roncito, saludando a la gente. Pero eso ya lo hago mucho, sí. Ya lo hago mucho. Hace un par de meses hubo una feria acá en Medellín y estaba Andrea y Paola, que son las libreras de acá, y yo estaba al frente conversando y saludando gente y tomándome un ron. Eso es lo que quiero hacer, pero también he trabajado mucho. También creo que ya 25 años trabajando
es bastante. Tampoco el trabajo hay que darle todo el trabajo, pues también hay que divertirse en el trabajo y eso es lo que pretendo, lo que quiero hacer, lo que hago. ¿Qué tan importante es por ejemplo, la música dentro de la librería? Siempre tiene salsa, siempre que vengo estás aquí con salsa. En las ferias del libro donde compartí contigo estás siempre eso, como con tu botella de ron o hablando. El otro día fui a un conversatorio donde hablabas de la fiesta dentro de la ciudad con gente que coordina o trabaja en lugares de culto, donde además van personas que trabajan con libros como asistentes. Entonces, ¿qué tan importante es la fiesta, la música, el baile, el disfrute dentro de lo que tú haces? Mucho, el baile es importantísimo. Eh, Creo que bailar es lo más chévere que hay, bailar, pues uno disfruta mucho. Hace un mes fui a bailar salsa y me la pasé buenísimo. La música también creo que hay que darle alegría. Andrea siempre me dice que pongo las mismas canciones, pero también creo que es parte como de eso, como que la gente venga, escuche algo, disfrute, se sienta un lugar lindo. Yo creo que eso es como, se sienta un lugar como que hay una buena música, que hay un ron, tomemos, hablemos. Pues obviamente no todo es fiesta, no todo es baile, pero sí hay que hacer también la vida movimiento. Hay que moverse y yo también propongo eso, pues como que la gente venga y disfrute. Aquí en este lugar, esta sala tiene 5 meses y en 5 meses hemos hecho como 6 fiestas. Hemos tenido mariachis, fiesta de un primer año, fiesta de 40 años, o sea, siempre hay algo, siempre está pasando algo, siempre hay movimiento, siempre hay música, siempre hay un ron, siempre hay una conversación. Es como, y eso casi todos los espacios donde estoy me gusta. Y también es algo que aprendí con Leonardo Milla, con mi jefe. Aunque no había fiesta ni música, sí siempre había música, pero una música muy clásica. Entonces era por música clásica en Alejandría, pero siempre había todos los sábados había una botella de vino en una mesa y unas copas y la gente llegaba y se servía una copa de vino. Una, 2 o 3 veces por año había una fiesta con música así y con un asado, con una parrilla que invitaba a Leonardo Milla. Entonces también de esa escuela vengo, como de recibir a la gente y de agasajarlo y de que se sientan. Bueno, y de la Escuela del Caribe también, ¿no? Caribe. Al son que nos toquen es un libro que nació con la premisa de reunir testimonios de bailarines que contaban cómo hacían para vivir de la danza en Venezuela. Y después de 3 años, o de 13, depende de cómo lo veas, yo vi que esa premisa estaba como muy desde la carencia y que era mejor verlo como, bueno, sí, ellos bailan el son que nos toquen también porque ya lo han logrado, ya han estado en ese lugar donde quieren estar, donde se sienten felices, donde pueden disfrutar. Y bueno, eso puede servir también como inspiración para los que vienen detrás, ¿no? No contarlo como una crisis, como una tragedia, sino como lo que sí tienen y lo que sí han logrado. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué de lo que sí tienes de tu proyecto crees que puede servir como inspiración para los que vienen detrás? Yo ahora puedo responder lo que ha hecho Medellín, es que me he movido en Medellín al son que me tocan. Es también como que, bueno, aquí no hay una puerta abierta, busco la otra puerta, o sea, como que siempre estaba el son que me toquen, eso puede ser como algo chévere. Pues creo que pensarse espacios donde uno pueda estar. Otra vez con la Pascasia, hace 2 semanas vinieron los socios de la librería La Pascasia, que es una librería nueva, a conversar conmigo para ver cómo mejorar la librería. Entonces, creo que la gente vea lo que se hace en mediación lectora, en promoción de cultura, en espacio de librería, que no soy una librería cerrada, sino una librería que piensa en otras librerías. Es lo que me gustaría que la gente vea de lo que yo he hecho. Que tomen alguna de esas cosas y sean como más abiertos a dar. No tanto a recibir, sino a dar. Yo creo que eso es súper importante, o sea, estar preparado para dar, para abrirse, también para recibir, obviamente. Pero eso, que la gente vea como que, bueno, este venezolano vino a Medellín, hizo un mapa de librerías, hizo un tour de librerías, llevó a miles de personas, o a cientos de personas, no voy a decir miles, pero ya van cientos de personas a las librerías. Eso permitió que las librerías facturaran miles de pesos o millones de pesos. Creó un lugar donde la gente pues es bienvenida y generó conversación. Eso es lo que quiero que la gente haga o se fije de lo que yo he hecho en Medellín. Hay algo que no he contado, pues, que no sé, antes de cerrar me gustaría contarte. Yo vine a Medellín invitado por el Salón de Editoriales Independientes que se hace dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en el año 2016. Fue el primer Salón de Editoriales Independientes. Este año se va a celebrar el 10º Salón
de editoriales independientes y yo soy el encargado de llevar adelante ese salón. Entonces también es como, vine invitado por algo, lo tuve en mi mente por varios años, como que en algún momento yo quiero ser el que invita a personas a este lugar. Y justo este año lo voy a hacer. Entonces también es eso, como que, marica, no te quedes sentado esperando que llegue la gente, trabaja, muévete, muévete al son que nos toquen y haz cosas. ¿Qué significa bailar al son que nos toquen para ti? Adaptarse al paso, adaptarse al ritmo, al movimiento, a la canción, estar preparado. Gracias, Rosy.